Capítulo 3. Factor vía y su entorno. Este capítulo es uno de los capítulos más largos del libro, entonces lo vamos a hacer en dos partes. Dice concepto, es un sistema integrado de carreteras, caminos, sendas, plazas, parques, entre otros, de dominio público. Eso es el entorno, eso es lo que se define como entorno. Es el hábitat natural del hombre, donde realiza diversas actividades, tanto sociales, económicas, recreativas. La acción del conductor hay que situarla en un escenario real, espacio físico del sistema de tránsito. Nos referimos a la vía y su entorno. En este sentido le corresponde al equipo hombre-vehículo hacer frente a todos los aspectos que tienen que ver con el diseño de la vía. Dice, el ambiente se refiere a las condiciones climáticas y de la naturaleza, es decir, el paisaje. Mirad, o sea, si usted va por un sitio montañoso, si usted va por un sitio urbano, y las condiciones climáticas, si está lloviendo, si no está lloviendo, si está haciendo sol, está haciendo mucho viento, que en muchas ocasiones influye. Y aquí dice, la vía se refiere a la calzada. La calzada es la vía, es decir, es el asfalto. La calzada es el asfalto. Y elementos viales, mientras que el entorno se refiere a la presencia de edificios, como antes lo mencionaba, y otros elementos de la infraestructura. En materia de educación y seguridad vial, es el entorno donde se desarrollan las actividades humanas, por lo que es nuestra obligación preservarlo y coadyuvar para que la interacción entre ambiente y actividad humana se dé de una manera sostenible, minimizando los efectos negativos que el transporte automotor y la circulación vial en general pueden generar sobre este. Se describen en los apartados siguientes los diferentes elementos que componen al entorno y la vía y su efecto en materia de tránsito. La vía pública. Dice, es el espacio dinámico donde se realizan la mayoría de las actividades humanas. Está compuesto por diversas estructuras viales que favorecen la circulación tanto de los conductores como de los peatones. Entre ellos encontramos bulevares, plazas, aceras, veredas, caminos o vías, pasos a desnivel, intersecciones y rotondas. Puede ser de uso público o privado, abierto al tránsito en general. Se utiliza para diversos fines, observando siempre las normas establecidas en la ley de tránsito. Se definen dos tipos de vía, la vía urbana y la vía rural, como anteriormente les mencionaba. La vía urbana consta de 4 secciones o componentes. La acera, que es la parte de la vía destinada exclusivamente al tránsito de peatones, es decir, esta que vemos acá, esta que vemos acá, esta que vemos acá, trae esta información. Esta es la acera. La calzada o superficie de rodamiento, que es, como les digo, el asfalto, la superficie de la vía donde se transitan los vehículos, sobre la que transitan los vehículos y que está compuesta por uno o varios carriles de circulación. No incluye el espaldón. No incluye el espaldón. Más adelante se ve lo que es el espaldón. Entonces la acera es esto de acá, esta que tiene líneas verticales y una línea horizontal, y la calzada es ya lo que sería como lo que conocemos como el asfalto. Seguimos. El tercero es el caño, el elemento por donde se evacúan las aguas pluviales y de desecho. Borde de la acera o bordillo es la parte superior del caño, donde se demarca la prohibición del estacionamiento o zona amarilla cuando así se requiera. Si nos devolvemos al gráfico de acá, vemos que acá está la acera y este es el caño. ¿Qué era el caño? El caño se refería al elemento por donde se evacúan las aguas pluviales. El borde de la acera o bordillo es la parte superior del caño donde se demarca la prohibición de estacionamiento. Nos vamos acá. Y es, por ejemplo, cuando vamos caminando no sé, en cualquier ciudad, que vemos, está la carretera, el caño y luego viene la acera. Entonces, el caño sería esto de acá, la acera sería esto de acá, este sería el borde, el bordillo, que sería esta línea blanca de acá, que en ocasiones es blanca o amarilla. Si es amarilla no se puede parquear, si es blanca sí se puede parquear, y la calzada. Entonces ya vimos los 4 elementos que tiene la vía pública. Ahora vamos a ver la vía rural. La vía rural consta de 3 secciones principales. Estas. La calzada, que es el asfalto,
El espaldón es sección contigua a la calzada cuya finalidad es dar soporte lateral al pavimento, servir para el tránsito de peatones y generar espacio para las emergencias y el eventual estacionamiento de vehículos. Por ejemplo, cuando vamos avanzando, no sé, en la Interamericana, la Ruta 2, entonces vemos que hay una línea de borde y hay un espacio, ya sea a la derecha o a la izquierda de esa línea de borde de la carretera. Eso es lo que se llama espaldón, lo que está entre la línea y la cuneta, donde usted puede ver, no sé, cuando hay accidentes, puede ver las ambulancias parqueadas por ese lado y demás, que es la cuneta, la canalización abierta o zanja destinada al desagüe, recoge las aguas superficiales que llegan a la vía, se construye paralela a la vía. Entonces, la rural, tiene 3, calzada, espaldón y cuneta, y la urbana tiene 4, acera, calzada o superficie de rodamiento, caño y borde de acera o bordillo. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente. Dice, ok, aquí atrás solo estaba este gráfico, creo. ¿Sí? Y aquí dice funciones de la vía pública. La vía pública tiene las siguientes funciones principales. Ok, este es un capítulo muy importante, entonces hay que aprenderse muy bien este capítulo. ¿Por qué? Bueno, ya aquí atrás vimos las partes de la carretera o la vía urbana y la vía rural. Ahora vamos a ver las funciones de la vía pública, hay que apuntarlas o aprendérselas. Tienen las siguientes funciones principales. La circulación se utiliza para trasladarse en vehículo o como peatón de un lugar a otro. La convivencia. En la vía pública las personas se relacionan entre sí con el desarrollo de las grandes ciudades. Esta función se ha deteriorado, por lo que deben rescatarse los principios sociales de la buena convivencia y la armonía entre las personas independientemente del género. Bueno, con esto del COVID, eso esa función no aplica mucho, ¿verdad? Pero hay que aprenderla. Ecológicas es la interrelación entre el medio ambiente y el hombre, la necesaria presencia en la vía pública de vegetación y espacios naturales que ayuden a un equilibrio visual y de descanso tanto para el conductor como para el peatón. Infraestructura vial, concepto. Se tiene como infraestructura vial a toda aquella obra realizada por el hombre para facilitar la circulación de vehículos y personas en calles, caminos, pasos, puentes, señales, aceras, entre otros elementos. Es de gran importancia para el desarrollo social y económico de la sociedad. Es decir, la infraestructura vial es lo que facilita la circulación de todo. Principales elementos de la infraestructura: las vías de circulación, las intersecciones y el señalamiento. Ok, importante, principales elementos de la infraestructura vial: vías, intersecciones y señalamiento. ¿Qué vías? Las de circulación. Vías de circulación, lugares de dominio público o privado abiertos a la circulación de personas y vehículos. Intersecciones, lugar de una vía pública donde convergen 2 o más vías y en el cual los vehículos pueden virar o mantener su trayectoria. Esto de las intersecciones son los semáforos o las rotondas, por ejemplo. Señalamiento. Desde los tiempos primitivos el ser humano buscó formar para señalar los diferentes senderos o caminos que utilizaban y empezó a crear sistemas de señalamiento que con el avance tecnológico se fueron mejorando hasta llegar a los sistemas que conocemos en la actualidad. Concepto: las señales son elementos físicos que se utilizan en la regulación del tránsito. Sirven para que el usuario, guiándose por sus indicaciones, se comporte con corrección y seguridad en las vías, disminuyendo así el riesgo de que ocurran accidentes de tránsito. Funciones. Ok, estas son las funciones, pero del señalamiento vial. Ok, funciones principales del señalamiento vial. Regular el paso de vehículos y el sentido de las vías. Advertir al usuario sobre la existencia de posibles peligros y obstáculos en la vía. Guiar al usuario en su recorrido por una vía. Informar de determinadas restricciones, disposiciones legales para la circulación. Guiar a los peatones al caminar por las vías. Esto es importante, ¿ok? Dice, las funciones del señalamiento son regular el paso de vehículos y el sentido de las vías. Es decir, para dónde pueden agarrar o tomar los carros, tomar en vías, ¿verdad? Advertir al usuario sobre la existencia de posibles peligros y obstáculos en la vía. Eso es, por ejemplo, cuando vemos la señal que tiene como un meteorito arriba. Eso es lo que nos avisa, nos advierte que nos pueden caer piedras.
Guiar al usuario en su recorrido, eso es cuando, por ejemplo, vamos acá, que ya esto casi no se utiliza mucho porque ya todo es con el Waze o con Google Maps o demás. Es para guiar, digamos, que dice Cartago a tantos kilómetros. Informar determinadas restricciones y disposiciones legales para la circulación. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, cuando nos dicen máximo a 40 kilómetros. Guiar a los peatones al caminar por las vías, eso es cuando vemos, bueno, por ejemplo, Avenida 1, Avenida 2, calle 1, calle 2, calle 3. El señalamiento vial en sus diferentes concepciones constituye un lenguaje internacional. Los usuarios del sistema de transporte lo interpretan sin necesidad estricta de comprender frases complejas, sino que las indicaciones, advertencias o informaciones son simples y fáciles de comprender. Por ejemplo, la señal de alto. O sea, en todo lado creo que la señal de alto es rojo. No en todo lado, pero en la mayoría de lugares que conoce un tico promedio, creo. Para lograr uniformidad y homogeneidad en el mensaje, las señales responden a características determinadas en cuanto a forma, dimensión, color y disposición. En el mundo actual prevalecen dos sistemas principales de señalamiento, el estadounidense y el europeo. En Costa Rica se usa una combinación de ambos, según el Manual Centroamericano de Señalamiento Vial. Sin embargo, el modelo por excelencia para utilizar es el estadounidense. Más aún que nuestra legislación establece como requisito que el vehículo debe estar provisto de un volante ubicado en el lado izquierdo o al centro. Todos los países de la Europa continental conducen vehículos con volante a la izquierda. El señalamiento vial o general, los dispositivos que regulan el tránsito son de 3 tipos básicos y 2 complementarios. Ok, esto es importante aprenderlo. Dice, los 3 básicos son vertical, horizontal y luminoso. Y los complementarios son sonoro y manual. ¿Ok? Dice, el señalamiento vertical consiste en láminas ubicadas en postes o lugares elevados. Informan al conductor o peatón mediante leyendas o símbolos y generalmente son placas metálicas de aluminio u otro material colocadas en postes de metal o madera. Las señales verticales por su mensaje se dividen en 3 grupos. Ok, aquí atrás vimos que el señalamiento se divide en 5, 3 básicos, vertical, horizontal y luminoso, es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda y luz. Para aprenderlo más fácil, arriba, abajo, derecha, izquierda y luz. Y 2 complementarios, sonoro o acústico, es decir, el oído, y manual, es decir, de las manos. Ok, bueno, para recordarlo, para aprenderlo de alguna forma. Y el señalamiento vertical se divide a su vez en 3 grupos: de reglamentación, de prevención y de información. Entonces, el material sobre la lámina es retroreflectivo, asegurando así una mejor lectura aún en horas de la noche. Se colocan al lado derecho de la carretera en el sentido del avance de la vía, con una anticipación adecuada con respecto al lugar o situación que debe prevenir. Por ejemplo, cuando vemos la señal de alto ahí a la derecha, cuando vamos por la ciudad. Señales de reglamentación. Ok, vamos a ver el primer tipo de señales verticales de reglamentación. Indican al conductor o peatón las obligaciones, prohibiciones o normativas que debe necesariamente cumplir. Por lo general tienen forma rectangular con un símbolo compuesto por un círculo rojo que indica o envuelve la restricción, una barra que lo cruza en caso de prohibición expresa, además de una leyenda o dibujo en negro. La señal de reglamentación presenta un fondo de color blanco. Dentro de este grupo existen excepciones en su forma de color. Por ejemplo, la señal de alto con su forma octagonal, fondo de color rojo, leyenda y borde blanco. Igualmente la señal del seda con forma triangular, fondo color blanco, borde rojo y leyenda en color negro. La señal de persona con discapacidad con un recuadro color azul y en blanco. Ambas señales son restrictivas y universales. ¿Ok? Entonces las señales de reglamentación tienen la curiosidad o la característica de que la mayoría son rojas. ¿Ok? Son rojas o tienen algo rojo. No todas, ¿verdad? Porque más adelante se van a ver. Ok, dice que las señales de prevención, segundo tipo de señales verticales. Ok, advierten al usuario de la vía la existencia real o potencial de un peligro u obstáculo, indicando su naturaleza por medio de un símbolo. Por ejemplo, con esta que nos dice con escolares presentes, 25 kilómetros por hora. Cuando se hace la prueba práctica, dice de esta señal hay que ir a menos de 25 kilómetros por hora.
Exigen precaución por parte del conductor, ya sea para disminuir la velocidad, como les mencionaba, o para efectuar alguna maniobra que redunde en su seguridad y la de otros usuarios en la vía. Por ejemplo, esta que nos dice a doble sentido, creo que es esta. Las señales de prevención se confeccionan en su mayoría como láminas en figura cuadrada o con esquinas redondeadas. Tienen el fondo amarillo, la leyenda o símbolo y el borde en color negro, ¿okay? Como esta de acá. Esta es, por ejemplo, una señal de prevención de obras, dice acá. Cuando las señales de prevención se refieren a obras, no estoy muy seguro si esto es de doble sentido. Cuando las señales de prevención se refieren a obras que se realizan en la vía, se confeccionan con el fondo en color naranja, con las leyendas o símbolos y bordes en color negro. Ok, aquí ya nos especifica que las señales de prevención, cuando se refieren a obras, vienen así, con naranja y negro. Todo en material retroreflectivo. La colocación de estas señales es de carácter temporal por el tiempo que tarde o dure la obra. Señales de información. Dice, su objetivo es orientar, que este es el tercer tipo de señal vertical. Su objetivo es orientar al conductor o peatón en su recorrido por la vía, facilitando la información que puede ser de su interés y utilidad para usar la ruta de un modo más seguro, simple y directo. En este grupo de señales hay diversidad de figuras y formas en su confección. En carreteras importantes o de alta velocidad se usan en mayor tamaño con fondo verde y leyenda en blanco. En otras carreteras no principales con fondo blanco, leyenda y borde color negro, exceptuando las señales de servicio y turismo que tienen fondo azul, letras azul y ribete en color blanco. Okay, entonces estas son las que nosotros vemos, por ejemplo, en las autopistas, nos dicen Alajuela, 5 kilómetros, San José a 10. Y dice que, importante, reglamentación, prevención e información son tipos de señalamiento vertical. La de información se subdivide a su vez en 5 grupos. Identificación, destino, que dice información general, recomendación y servicios y turismo. Identificación, informan el número de la ruta por donde se transita, indicando por medio de escudos o círculos si es una vía interamericana, centroamericana, nacional, primaria, secundaria o regional. Si se trata de una ruta primaria, su numeración será del 1 al 99, y si se trata de una carretera secundaria o regional, su numeración va del 100 al 299. Si se encuentra en un recuadro negro o verde, se le conoce como confirmadoras, que nos indican que nos aproximamos a la ruta indicada por si la queremos tomar. Y si la encontramos con un recuadro, pero sin el fondo negro o verde, la señal es una identificadora que nos indica que ya circulamos por la ruta escogida. Se reconocen también como rutas terciarias aquellas cuya numeración va de 300 en adelante, además de rutas cantonales que se identificarán como tales. 2. Destino. Indican la dirección a determinado lugar como cabeceras de cantón, poblaciones importantes, ciudades o cabeceras de provincia con nombres y flechas direccionales, así como la distancia en que se encuentra cada lugar, indicando entonces destino y distancia. Ver gráfico 6, vamos a ver dónde está ese gráfico 6. Ok, aquí está. Gráfico 6 dice que destino y distancia. Esto es, por ejemplo, una señal de destino. Información general, indican el lugar donde se encuentra en ese momento y da información turística. Ríos, interés, obras, represas, interés histórico, túneles. Recomendación, solicitan un manejo prudente con base en una situación específica dada. Servicios y turismo se usan para indicar cualquier tipo de servicio de interés, gasolineras, áreas de estacionamiento, alojamiento. Las señales de servicios turísticos se confeccionan en su mayoría con el fondo azul y figura en color blanco con ribete blanco. En las páginas siguientes se presenta un recuadro de las señales más utilizadas en nuestro país. Señales de información de áreas silvestres recreativas y parques nacionales. Estas señales se utilizan en áreas de interés recreativo, cultural y silvestre, abiertos al público en general con el propósito de diversión, deporte y admirar la naturaleza, o simplemente relajarse física y mentalmente. Estas son las señales de información en áreas silvestres. Se caracterizan por tener el color de fondo café y su símbolo color blanco. Estas señales también tienen sus restricciones si son atravesadas por una diagonal. Ok, entonces son estas.
Si son estas, acá dice que, vamos a leer, se utilizan en áreas de interés relativo. Sí, aquí dice, son del mundo color café, entonces son estas. Estas eran las que les decía de las señales de reglamentación, que la mayoría son rojas o tienen este estilo. Si ustedes ven en el examen alguna de estas, apréndanse solo esta de acá, esta y esta, porque todas las que tengan círculo rojo van a ser de reglamentación. Estas son las de prevención, todas van a ser así, amarillas, así también, apréndanse estas. Si ustedes ven naranja y negro, prevención. ¿De qué? De obras. Amarillo y negro, prevención. Señales de información. Identificación. Costa Rica, ok. Usted dice, ok, si vienen estas formas, son así. Estas son de destino a distancia, estas son de servicio y turismo. Cuando vemos que dice teléfono, hotel, Cruz Roja, aeropuerto. Y estas son de recomendación y de información general. Entonces, apréndanse eso, nada más. Ok. Dice que, bueno, ya vimos el tipo de señalamiento vertical y aquí lo vamos a parar para ver el señalamiento horizontal y demás.